Bien, sean todos bienvenidos, muy buenos días y bienvenidos a este canal de YouTube que hemos denominado en llamar Batalla Cultural Latinoamérica. La verdad que estamos emocionados, estamos contentos porque este es el primer vivo que hacemos y vamos a estar subiendo contenido a diario en formato de entrevistas, de debates, de análisis políticos, económicos y bueno, la verdad que somos un grupo que somos ciudadanos de a pie, somos padres y madres de familia, uno de cada país de Latinoamérica, donde estamos tratando de dar la batalla cultural con un mayor alcance, con una mayor efectividad. Esa es nuestra misión con el canal. Y hoy tenemos un gran invitado, al filósofo Felipe Mujica, él es chileno, que también es parte de este grupo de Batalla Cultural Latinoamérica. Así que, bueno, desde ya que tenemos un gran vivo porque es un tema de actualidad, un tema donde ha causado un gran revuelo en Chile por esta nueva ley que ha salido desde el Congreso. Así que bueno, primero antes de abarcar el tema, agradecerte Felipe que nos compartas esta información y bueno, quizás si querés presentarte primero y decirnos quién sos, tus trabajos, tus libros, todo tuyo. Bueno, hola Gabriel, ¿cómo estás? Aquí un gusto poder compartir contigo. Siempre es una bendición y también un honor poder ser parte de este grupo, de esta batalla que yo creo firmemente que se tiene que dar, donde a la población hay que informarle de lo que pasa. Muchas veces se nos va a acusar de dar noticias que no son reales, pero que sí lo son y que lamentablemente a muchas personas les interesa que la gente no sepa lo que está pasando en el ámbito político. Porque mientras mantengamos, digamos así, ignorante a la gente sobre las leyes, eso se va a traducir en que la gente no va a poder tomar buenas decisiones. Yo, Felipe Mujica, cristiano, esposo, padre, he escrito un par de libros de filosofía en relación al tema de la época presente y un par de novelas digamos, de ciencia ficción desde una perspectiva cristiana para más jóvenes y adolescentes. Pero sobre todo me preocupa el poder cooperar con la gente de la iglesia, con el mundo cristiano, para que el mundo cristiano comprenda la época en la que estamos. Porque, insisto, en cada época, no sé si voy a arrancarme con los tarros, voy a decir algo al tiro, pero a veces uno habla con la gente y las personas piensan que la democracia es algo que tiene mucho tiempo de existencia. Y en realidad la democracia tiene históricamente un periodo muy corto de existencia y es tremendamente frágil. La democracia y la autonomía nacional depende en buena medida de la capacidad de reflexión, de análisis y espíritu crítico de la población. Y hoy día vemos que eso está desapareciendo. Por eso creo firmemente que espacios como este son tremendamente importantes para que la población entienda lo que significa ser responsables de su país y ser ciudadanos comprometidos con su nación. Así es, Felipe, totalmente de acuerdo. Y bueno, por eso justamente es como empezamos este canal, ¿no? Para difundir la información necesaria para aquellos que quieran dar la batalla cultural en defensa de la familia, de la vida, en defensa de los valores de nuestra civilización, que son, por supuesto, de origen cristiano, ¿no? Esa es la misión de este grupo y de estos vivos. Y así que bueno, agradecerte una vez más. Eh, ya quizás entrando en tema, a propósito de esta ley antiterrorismo que vamos a tratar hoy, y yendo un poco para atrás, ¿no? Cuando creíamos que el comunismo se había terminado con la caída del muro de Berlín Sí. y pensamos que se había reciclado solamente en progresismo, ¿no? En esta ideología política progresista, venimos a dar en estos últimos años con que el Partido Comunista sigue vivo y sigue trabajando, ¿no? Lo vemos en tu país con Gabriel Boric, lo vemos en Colombia con Gustavo Petro. Eh, lo que parecía imposible es ahora palpable
¿no? Con estas nuevas elecciones y este nuevo revuelo en Latinoamérica, ¿no? No solamente es progresismo, sino también volvió el comunismo como tal, ¿no? Me acuerdo cuando cayó el muro de Berlín y luego con ese libro tan famoso de Francis Fukuyama, ¿no? El fin de la historia y el último hombre, Sí. cuando se proclamaba el triunfo de una economía liberal. Bueno, hoy volvimos no solamente con el progresismo, sino también con el comunismo, ¿no? Y a propósito del tema que vamos a tratar hoy, que es la ley antiterrorismo en Chile, o por lo menos la última modificación. Acá en Argentina te cuento que las últimas modificaciones las hicimos en el 2007 y en el 2011, pero siempre en el marco del encubrimiento y el lavado de activos de origen delictivo, es decir, la financiación del terrorismo, siempre apuntado a eso. Por eso te quería preguntar primero, eh, digamos, ¿en qué consiste este proyecto de ley antiterrorismo en Chile? Mira, esa es una buena pregunta. A ver, nosotros hemos tenido ya una ley antiterrorista que ha funcionado por mucho tiempo. Inicialmente, la modificación que hubo y que se hizo a la ley antiterrorista viene motivado, por lo menos lo que se dice dentro de la opinión pública, por la crisis de seguridad que Chile está pasando. Chile está pasando una crisis de seguridad tremenda. O sea, yo creo que en toda mi vida jamás había visto a Chile tan inseguro como está ahora, ya por distintos motivos, la inmigración descontrolada. Tú sabes que aquí ha estado el tren de Aragua, y es una cuestión que tú quedas impresionado. O sea, lo que se ha dado estos últimos años de gobierno de Gabriel Boric ha sido justamente un aumento de la criminalidad y un aumento de la sensación de inseguridad a nivel nacional. Eso es así, esa es una realidad que está ahí, de hecho, y lo dicen los noticieros, lo dice todo el mundo, no es un secreto para nadie. Dentro de ese marco se propone esta modificación a la ley antiterrorista, que tiene como propósito aumentar lo que es el concepto de terrorismo. O sea, el concepto de terrorismo se vuelve más grande, aumenta en su conceptualización, también se vuelve más, por lo tanto, más ambiguo y también consiste en dar herramientas a lo que es el Estado para que el Estado pueda generar una supervisión mayor en torno a lo que es la comunicación de su población. Entonces, esta ley, esta modificación a la ley antiterrorista, por una parte, aumenta el concepto de terrorismo, volviéndolo muy ambiguo, y por otra parte, también lo que hace es dar más instrumentos tecnológicos al Estado para que el Estado pueda supervisar a la población por medio de sus aparatos móviles, específicamente los celulares. Espectacular, Felipe, muy bien definido. Ahora, y ayer incluso lo hablábamos por privado, ¿no? Que incluso hay políticos del mismo Partido Comunista que se han opuesto a esta modificación de la ley. Pero bueno, primero sigamos avanzando porque tengo muchas preguntas con respecto a esto. Sí. Eh, ¿De dónde saca las bases normativas para sacar esta ley? Excelente, mira, excelente pregunta. Hay que tener algo claro. Las bases normativas de la ley antiterrorista en Chile están basadas en lo que es el estándar internacional de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Eso es así. Sin embargo, también hay que entender que, dato, un poco para yo cuidarme la espalda de que estoy en Chile, todo lo que voy a decir está en la página del Congreso. O sea, lo que yo estoy diciendo está en la biblioteca del Congreso Nacional de Chile. Usted lo puede encontrar en la página de la Cámara de Diputados de Chile y en la página del Senado, específicamente en la noticia referida a ley antiterrorista, comisión mixta, acuerdo, propuesta. Es decir, aquí yo no me estoy mandando carriles personales, yo estoy exponiendo lo que está dicho y discutido en
las comisiones. O sea, por si acaso después no alguien vaya a decir, todo lo que estoy diciendo está dicho ahí. Usted va y busca las páginas Ley Antiterrorista, Chile, Cámara de Diputados, Cámara de Senado, Biblioteca Congreso Nacional, todo está ahí. Yo no me estoy mandando ningún carril, ni siquiera estoy haciendo una interpretación de la ley, estoy diciendo lo que ellos mismos discutieron y lo que quedó registrado. Por si acaso yo ya me tengo que comenzar acá, tú también me imagino en tu país, a cuidar con lo que uno dice, porque después te acusan de fake news y uno dice, yo estoy diciendo lo que está ahí dicho por las mismas Sí, autoridades. Hay que tenemos que hacerlo. ser cada vez más. Sí, Así es. Pero dentro de esto, mira, en primer lugar lo que te decía, hay un estándar internacional de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y ellos han elaborado distintas resoluciones sobre lo que es el terrorismo, la eliminación del terrorismo, lo que se entiende por terrorismo, y Chile, la ley antiterrorista, la tenía basado en eso. Sin embargo, como el marco o el estándar internacional de las Naciones Unidas ha ido modificándose en torno a comprender como terrorismo cada vez acciones que hacen referencia más a la libertad de expresión, Chile ha tenido que hacer también esa modificación. Porque recordemos que aquí el tema es que el estándar internacional de las Naciones Unidas es cada vez tener más presencia en los países, en donde las leyes que se hacen en los países tengan cada vez más límites, más límites en el sentido de que tengan que seguir el perfil de lo que las naciones, las comisiones de las Naciones Unidas quieren que sean las leyes. Entonces Chile a partir de esto tuvo que hacer una serie de modificaciones que fueron puntualmente en dos. Uno, en el concepto de dolo terrorista, es decir, el concepto de dolo terrorista hace referencia a lo que es la intencionalidad terrorista, que eso ya es complicado, porque a ver, voy a hacer una aclaración. Yo creo que todos saben, las leyes, toda ley tiene una forma y un espíritu. La forma es cómo está redactada y el espíritu es el contenido y la intencionalidad de la ley. Y en este caso, lo que se hace con las modificaciones de la ley antiterrorista es incorporar el concepto de dolo terrorista. ¿Qué es el concepto de dolo terrorista? Que se va a asumir que cierta actitud o ciertos dichos tuyos en redes sociales se consideran como que tú tienes una intencionalidad terrorista, aun cuando no hayas hecho nada. Por ejemplo, si yo dijera, oh, qué bueno sería que hubiese una protesta el fin de semana para salir a reclamar contra el presidente, bajo la ley antiterrorista, las modificaciones que se han hecho, eso se podría considerar, yo lo dijera en redes, eso se podría considerar como justamente una acción terrorista, porque se puede interpretar mis dichos en redes como un llamado a hacer terrorismo en contra del gobierno. Es un problema, porque lo que esta ley antiterrorista o estas modificaciones hacen es que el concepto de expresión o de libertad de expresión queda muy reducido, se reduce mucho y tú ya no puedes manifestar tu opinión en redes. Insisto, si yo hiciera un llamado, por ejemplo, cuando esta ley, gracias a Dios, estas modificaciones todavía no figuran en el diario oficial, así que por lo tanto no, ahí, ahí me estoy viendo, ¿no? Ya, no sé, algo pasó. Ah, ya, ahí volví. Las modificaciones no han vuelto, no han salido todavía en el diario oficial, así que me puedo dar el lujo de decir estas cosas. En un par de semanas más ya no. Pero si, por ejemplo, uno dijera en redes sociales, llamo a todas las personas a que salgan a luchar por sus derechos, por tal motivo, y se reúnan frente al Congreso Nacional de Chile para reclamarle al presidente y exigirle una mejora en tal tema. Eso desde el concepto de dolo terrorista, como está elaborado la modificación, se considera un acto de terror. Porque en mí, al hacer ese llamado,
hay una intencionalidad de presionar al gobierno, que también lo dice la modificación, para doblegar la voluntad del gobierno y que el gobierno haga algo que yo quiero. Y eso se considera ya como terrorismo bajo esta modificación. Bien, ahí ya tenemos un mayor panorama de por qué están tan preocupados en Chile, ¿no? Y, Así es, es muy peligroso y va súper en contra de la libertad de expresión, ¿no? Sabemos totalmente. siempre que las leyes en los estados modernos, o sea directa o indirectamente, positiva o negativamente, están sujetos a a una ética Sí, y a la opinión pública y tienen como fundamento los derechos humanos, que no son los que promulgó la ONU, sino los se viene hablando desde la escuela de Salamanca en el siglo XVI, ¿no? Y con respecto a lo que estaba diciendo, sí, lo veíamos también el año pasado en Estados Unidos, ¿no? Con Biden y este Ministerio de la Verdad, y mediante el Congreso que generaba leyes como herramientas para la persecución, así como acá en Argentina teníamos el INADI, que era una institución básicamente de persecución ideológica. Todos los que así es. hablábamos contra el progresismo eh, eran censurados directamente y Sí. denunciados. Eso está pasando, o quizás va a pasar en Chile con esto. Yo te quería preguntar, porque se hablaba mucho sobre Dime, el dime. dispositivo del IMSI Catcher, ¿no? Que es una herramienta tecnológica que se usa justamente en los servicios de inteligencia para captar los teléfonos móviles, ¿no? ¿De qué manera esta ley en Chile se relaciona directamente con el uso de la tecnología? Mira, ese es un muy buen punto. Solo antes me gustaría leerte el artículo cómo quedó. ¿Ya? Porque me te estaba Bien, buscando acá dentro de para complementar lo que decía antes y después te respondo eso con una excelente pregunta. Mira, dale, artículo 1, esto es cómo quedó acá en Chile. Para que después, insisto, nadie me acuse de que estoy diciendo algo que no es real. Mira, dice, artículo 1, constituirán delitos terroristas los enumerados en el inciso 1, artículo el hecho se cometa concurriendo mira, al menos, en una de las siguientes circunstancias. O sea, si tú haces algo, ahí son 1, 2, 3, 4, 5, 6 circunstancias. Si tú cometes una de las 6 circunstancias, ya se considera un acto terrorista. Te voy a leer, las últimas tres son ¿cómo se llama esto? Tonteras, así como colocar una bomba nuclear o algo así, ¿cachai? Pero los tres primeros, mira lo que dice. A, la número 1, A, con la finalidad de producir en la población o en parte de ella temor. Ahora yo te hago una pregunta a ti. Por ejemplo, un pastor, voy a plantearlo desde el concepto de libertad de culto. Un pastor sube una prédica a YouTube y le dice a la población, arrepiéntanse, porque Cristo viene pronto, el juicio de Dios viene pronto, arrepiéntanse de sus pecados. Y alguien ve esto y dice, oh, van a tener que sufrir el castigo, ¿cachai? No sé. Y alguien dice, oye, esto a mí me asusta, me están hablando de que Dios, Jesús viene pronto, de que va a haber juicio y que va a haber un castigo. Esa cuestión a mí me asusta. Eso produce temor en parte de la población. Eso puede ser considerado como un acto terrorista. Claro, porque tu discurso es un discurso de que, oye, que va a haber juicio, Dios viene pronto, no sé. Alguien dice, ¿sabes qué? Yo creo que tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados como nación porque hemos sacado leyes que están en contra de la palabra de Dios. Oye, eso a mí me da miedo que me estén hablando que las leyes de Chile están en contra de la palabra de Dios. A mí me asusta. O sea, yo digo, el primer punto, el A, pone en peligro lo que es la libertad de culto y lo que puedan predicar los pastores y el mensaje de las iglesias cristianas. El B de dice, hecho, con la de hecho finalidad de choca, entonces, dale, choca contra dale, un principio que está en todas las constituciones de Latinoamérica, que es que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia, de expresión y libertad de religión, libertad de culto. exacto, No se puede ir en contra de totalmente, eso, ¿no? No totalmente. puede haber leyes que Esto lo, contradigan la Constitución. si Por no, no, eso dale, quieren dale, dale, reformar la está Constitución. bien, totalmente, y esto lo circunscribe, de hecho, limita esta ley, que hay prioridades dentro de las leyes, limita mucho lo que es
la libertad de culto, la circunscribe, la reduce. El B dice con la finalidad de desestabilizar el orden constitucional democrático. ¿Pero qué desestabiliza el orden constitucional democrático? ¿Una manifestación? ¿Una protesta? ¿O un comentario en redes que cuestiona si el presidente y sus ministros están realizando bien el trabajo? No, porque es presidente, es electo democráticamente. Criticar al presidente, que fue electo democráticamente, puede ser considerado un acto de desestabilización del orden democrático. Sí, la ley está hecha para ser muy ambigua en su interpretación. Y bueno, obviamente, mira la C, me encanta esta es muy linda. Dice, para arrancar o inhibir resoluciones de las autoridades e imponer exigencias. Lo que yo te decía, vamos a reclamarle con una protesta ahí a la Casa de la Moneda al presidente respecto a la, no sé, al tema. Bueno, ahí yo le estoy imponiendo exigencias al presidente y eso es considerado acto terrorista. O sea, ya, te das cuenta que el primer artículo quedó modificado de forma que el gobierno puede decir cualquier cosa que me diga alguien porque está en desacuerdo conmigo, yo lo voy a considerar terrorismo. Yo digo, esto es un estado policial y esto sí es un acto de terror sobre la población. La base de la democracia y de la autonomía nacional es que nosotros podamos justamente levantarnos en contra del Estado cuando vemos que el Estado está haciendo algo malo. De hecho, aquí me voy a ir por otro lado antes de responderte a la pregunta de Lindsay Catcher. Pero, pero John Locke, Thomas Hobbes, que tú los conoces también, filósofos del derecho que hablan acerca de el concepto del derecho, van a establecer un principio fundamental que es este, que el Estado es enemigo de la población, que la población tiene que resguardarse del Estado porque el Estado es constantemente un potencial enemigo que puede doblegar la voluntad. Por eso hacemos las constituciones. Las constituciones las hacemos para cuidarnos del Estado y para que el Estado no, no se adjudique poder para violar nuestros derechos. Pero esta ley hace todo lo contrario. Esta ley le da mucho poder al Estado para que el Estado pueda decir, no, ese comentario en redes sociales es terrorismo. Ese otro comentario en redes sociales también. Y ese comentario también. Un tema interesante. Ahora, sobre lo que tú me preguntabas, justamente, bueno, aquí está el concepto del IMSI Catcher. ¿Y qué es el IMSI Catcher? El IMSI Catcher son unos especies como de dispositivos que simulan ser antenas de celular, ¿ya? Que son las antenas repetidoras. Estos IMSI Catcher, la gracia que tienen es que estos dispositivos son más potentes que las antenas que repiten la señal de los celulares. Tienen más radio, más amplitud y captan la señal de tu celular. El tema es que captan la señal de tu celular y también captan la señal de los celulares que están cerca tuyo, dentro de un perímetro. Y pueden captar tus mensajes de texto, tus mensajes de celular, tus mensajes de Telegram. ¿Cuál es el tema? Que hay un debate muy grande a nivel internacional sobre el IMSI Catcher, porque esto hace y permite que, en este caso, el gobierno, el Estado, pueda acceder a tu información de tus mensajes y lo que tú estás conversando, bajo el modelo de la ley antiterrorista, con el propósito, obviamente, de prevenir cualquier acto terrorista. El problema es que la ley está elaborada de cierta forma para que, y esto es lo tremendo del proyecto de ley antiterrorista, las modificaciones que se hicieron, que se puede hacer captura de tu información sin una orden judicial y sin avisar. Y si alguien se opone, entonces se le puede pedir una orden al juez para que el juez te obligue a ti, por ejemplo, a entregar información. Pero se le da al Estado el poder para una toma de decisiones en donde ya ni siquiera hay un resguardo sobre las autoridades de gobierno del Estado
que está haciendo el seguimiento de la población. Ahí se fue, ahí se fue. A ver, vamos a... Ah, qué lata. ¿Ahí me ve bien? Sí. Ahí yo te escucho, te escucho. Quedé pegado. Ah, bueno, ¿Tú bueno. me escuchas? Bueno, Ya, sí, 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 te escucho, sigamos yo te nomás. escucho y te veo. Ah, Te escucho y ahí, te veo. perfecto. Ya, entonces, ¿qué ocurre? Que esto es complicado porque, mira, a ver, yo por aquí de hecho estaba buscando más información sobre el IMSI Catcher y de hecho una revista, lo voy a leer acá textual, conforme a las revistas de estudios de la justicia de la Universidad de Chile, el IMSI Catcher es un dispositivo tecnológico diseñado ya en 1996 para buscar, identificar y almacenar datos de los usuarios de dispositivos celulares. Sirve para imitación de torres de celulares, recopilación de datos y sobre todo para poder monitorear y seguir a la población. Y ese es un tema interesante porque yo me puse a buscar información, a ver, ¿qué país, mira bien, qué país usa el IMSI Catcher? ¿Qué país lo usa? China. China tiene el mismo modelo que nosotros implantamos acá en Chile. Dato, este tema del IMSI Catcher, la gente no lo sabe, pero ya estaba hecho con Piñera. Piñera ya lo había dejado listo, lo había dejado funcionando. Lo único que se necesitaba era la modificación a la ley antiterrorista. ¿Ok? Esto ya cuando Piñera terminó su gobierno, ya esto ya estaba listo, solamente se daba la ley la modificación para que comenzara a funcionar. Bueno, y aquí esto no es teoría de conspiración, todo el mundo lo sabe, que Piñera tenía muchos vínculos con China. Piñera acá en su último gobierno hizo una gran cantidad de vínculos y contratos con China, en otros temas que podríamos conversar después. Y él dejó casi ya instaurado el motorcito del modelo de Estado policial. Lo único que se necesitaba era esta modificación a la ley antiterrorista para darle como el clic y para que el motor de este Estado policial comenzara a funcionar. Nosotros estamos siguiendo el mismo modelo de China y tú sabes que en China, oye, la libertad de expresión no existe. Por eso, por ejemplo, en China es tan fácil que a la población por dar un comentario en contra del Estado, a la media hora lleguen carabineros, lleguen policías y se lo lleven detenido, porque ellos ya usan este modelo y en Chile lo estamos aplicando. O sea, es una brutalidad y una violación total al derecho a la libertad privada, ¿cachai? Y bueno, estas antenas ¿cómo se llama esto? Estas antenas que los IMSI Catcher en realidad van a producir graves problemas porque, insisto, la ley está armada de forma tal que no se necesita inicialmente una orden judicial para que entren a tus datos o para que obtengan tu información. Pero si, por ejemplo, a alguien le dicen, no sé, por alguna persona, yo quiero tu celular, quiero tu tarjeta para confirmar y yo no la quiero entregar, ahí se llama esto, se me pide una orden, se pide la orden judicial. Pero ellos pueden acceder a mi información sin una orden judicial, imagínate, o sea, que haya una institución que me pueda seguir solamente porque me quiere seguir y que pueda meterse a todos mis mensajes de texto, de WhatsApp y de Telegram solamente porque lo quieren hacer, porque me consideran peligroso. Por eso el concepto de dolo terrorista es tan peligroso, porque el concepto de dolo terrorista hace referencia a que cualquier acción que tú hagas puede ser interpretada como con una intencionalidad terrorista. Sí, me acabas de responder Eso. la pregunta que tenía, que era Ah, ya. qué país sigue este modelo de proyecto, porque claro, con estas leyes que estabas mencionando, la A, la B, la C, eso lo podemos encontrar, por supuesto, en el Partido Comunista Chino. Lo primero que se me viene a la cabeza es el Partido Comunista Chino, ¿sí? Ya que la Unión Soviética dejó de existir. Acá en Occidente tenemos otro concepto de libertad, digamos, el concepto de libertad positiva, viene del libre albedrío, viene del cristianismo, no así en Oriente. Por eso te iba a preguntar, pero ya me respondiste que, bueno, no sé si hay algún otro país que siga este modelo, pero por supuesto
el mayor exponente de este modelo es China con su partido comunista, ¿no? Que ha recortado toda libertad de expresión. Sí, yo aquí me sumaría lo siguiente, y era algo que hablábamos ayer cuando estábamos preparando esta conversación también, que acá en Chile, lo que yo te tirábamos la broma y que tú me lo confirmabas, que acá en Chile, por ejemplo, no existe la derecha. Entonces uno piensa, Chile, Partido Comunista, ya, esto es culpa de Boric. Oye, voy a ser sincero, acá Boric para mí es casi un pobre pajarito, no debe tener idea de lo que es un IMSICACHER nuestro presidente. Yo creo que nuestro presidente debe decir un IMSICACHER, no sé, pues, no tiene idea, él, pues, en términos chilenos no cacha nada. Boric, nuestro presidente, no debe tener idea de nada, el pobre niño ese bueno, que anda por ahí. Bueno, tú sabes que Boric cuando termine, deje de ser presidente, tú sabes lo que él quiere hacer, ¿o no? Él quiere dedicarse a escribir novelas de ficción para adolescentes. Claro, a Boric le van a estar pagando 12 millones de pesos mensuales, que son como $12.000 mensuales por el resto de su vida. ¿Tú sabías eso, Va a no? ser la competencia con las novelas, Felipe. Es que imagínate, con 12 millones de pesos mensuales, $12.000 al mes, eso te da, pero no, yo puedo escribir feliz toda la vida. Pero él está pensando en eso, en esas cosas. No creo que se dé tiempo de entender lo que esto significa. Pero ¿por qué lo digo? Porque aquí acuso sobre todo a la supuesta e inexistente derecha chilena. Acá en Chile tú no tienes derecha, acá como jugábamos el otro día. Acá en Chile lo que tú tienes es el Partido Comunista y los de izquierda. Y la izquierda es lo menos radical de Chile porque está el Partido Comunista que es lo más radical. Entonces lo que digo es que uno piensa, el Partido Comunista, este proyecto fue aprobado por todos con amplia mayoría. Mira, si yo te digo, voy por acá y busco, mira, en el Senado, en la Cámara del Senado, este proyecto se aprobó así, que tengo una idea. 41 votos a favor, 3 en contra y 4 abstenciones. Lo gracioso es que los 3 votos en contra fueron de izquierda. Después te voy a decir por qué, porque ya más o menos lo sabes. Y en la Cámara de Diputados fueron 102 votos a favor, 17 en contra y 13 abstenciones. Y las en contra también fueron por la izquierda. ¿Pero por qué? Porque el proyecto, la modificación del proyecto de ley antiterrorista sanciona también a quienes, a los que hagan manifestaciones públicas que busquen presionar al gobierno. Claro, y como sabemos que el Partido Comunista se alimenta de, ¿qué cosa? De las protestas, las huelgas en la calle, salir a reclamar, a algunos de sus integrantes votaron en contra. Pero esto fue aprobado también por la derecha. Y aquí hagamos el juego. Todo el mundo sabe que en las próximas elecciones lo más probable es que salga un partido, un presidente de supuestamente derecha. Es chistoso porque acá en la derecha apoya a Biden, pero no apoyaba a Trump. ¿Cachai? Entonces tú dices, ya que estamos hablando, ¿qué derecha es esa? ¿Cachai? Y lo más probable es que la persona que salga, todo apunta a que yo no puedo decir el futuro, pero voy a decirlo, va a salir Evelyn Matei, que es una política, es un político Evelyn Matei de supuestamente derecha, pro Biden, pro todo lo que es progresismo. Entonces tú dices, a ver, es de derecha, debería ser conservadora, pero es pro progresismo. Pero claro, ¿qué pasa? Que ahora a la derecha chilena lo que le interesa es tener una ley antiterrorista que los resguarde a ellos. Sí, por eso como ¿Sí? hablábamos ayer, a mí no me gusta cuando hablan esta dicotomía de izquierda y derecha, porque ya se terminó y mucho Sí, menos en sí, Latinoamérica. Esas son categorías sí, europeas que estaba el rey en el medio y ahora no nos sirven para caracterizar a los partidos políticos, para caracterizar las ideas políticas en Latinoamérica y inclusive en el mundo. No es más dicotomía sí. de izquierda y derecha, sino que es nacionalismo contra globalismo.
¿Por qué? justamente. Porque hay progresistas de izquierda y de derecha. Entonces, es muy difícil caracterizar a los partidos. Por ejemplo, te doy un ejemplo claro. En 2016, acá en Argentina, teníamos la famosa grieta entre Mauricio Macri y Cristina Kirchner, donde supuestamente uno era de derecha y una de izquierda, o de centro derecha y de centro izquierda. Y en las elecciones de Estados Unidos, cuando se presentó Trump y Hillary Clinton, los dos, tanto Macri como Cristina, querían que gane Hillary Clinton. ¿Y cómo si Macri era de derecha entonces? ¿Qué pasó ahí? Bueno, ahí lo que hay que entender es lo que fue el consenso de Washington, que no lo firmó la derecha el consenso de Washington. Lo firmaron los socialdemócratas en el 89, el mismo año que cayó el muro de Berlín. Los socialdemócratas, los neoliberales y los progresistas. Wow, Tanto Margaret Thatcher como Felipe González de España, por ejemplo, socialdemócrata. Entonces, wow. cuando entendemos esta, por lo menos una mirada, en la mirada económica, son lo mismo, tanto socialdemócratas como neoliberales. Por eso es que los progresistas acá en Argentina apoyan las medidas económicas de Milei, porque económicamente son lo mismo, piensan de la misma manera, ven la economía desde el sector financiero, desde el sector especulativo y rentístico, desde la bolsa de Wall Street. Es un capitalismo, pero un capitalismo financiero, no un capitalismo de producción y trabajo, como requiere un país como Exacto. Argentina, por ejemplo, un país industrial, un país agroexportador. Creo que en Latinoamérica tenemos que ponernos a diferenciar sobre nacionalismos y globalismo. Entonces, ahí vamos a poder tener una mirada más clara de lo que es el liberalismo, de lo que es la libertad avanza de Milei. No es nacionalista, para nada. Son globalizadores. Este es el paréntesis Bueno, que quería sí, es hacer. que yo lo encuentro que, a ver, estoy totalmente de acuerdo contigo. De hecho, yo hago clases de filosofía política y cuando hablo con mis estudiantes, lo primero que les digo es, ustedes acá tienen que entender que la cabeza se les va a revolver con lo que les voy a decir. La derecha y la izquierda no existen. Ah, pero ¿cómo? No existe, si eso, dije, eso, lo mismo que tú. Europa hace 150 años, hoy día no, olvídense, eso no existe. Aquí lo que tenemos son lo mismo, exactamente lo mismo. Voy a repetirlo, pero es que es muy bueno recalcarlo. Tenemos globalistas y tenemos nacionalistas o tenemos patriotas. Y yo les voy a, y siempre les digo, y yo lo recalco con mis estudiantes porque a la gente le cuesta entender. Y hay que entender esto, tomándome de lo que tú dices, que esta modificación del proyecto de ley antiterrorista es una modificación totalmente globalista, porque se sujeta a estándares internacionales. ¿Qué hace esta ley con la ambigüedad que tiene y cómo está generada? Hace que, en último término, los jueces vayan a leer los actos terroristas en función de lo que organismos internacionales digan que es terrorismo. Claro, Y esa es la trampa, porque el juez va a leer ahora la ley antiterrorista desde el espíritu, y como el espíritu está basado ahora en estándares internacionales, eso va a significar lo siguiente, que los estándares internacionales, si en algún momento dicen, no sé, que hacer expresión de tus ideas religiosas es considerado un acto terrorista porque genera miedo en la población no creyente, entonces mi expresión, por ejemplo, de ideas religiosas puede ser considerado terrorismo. Y aquí eso se traduce en que al final posiblemente el mensaje, por ejemplo, cristiano, se diluya, en donde palabras como pecado, juicio, infierno, castigo, que son parte del mensaje cristiano, así como amor, santidad, gracia y misericordia, pero a la parte como que a la gente no le gusta, o a la parte como fea, digamos así, entre comillas, del evangelio, se tenga que anular. Ya no puedes hablar, ya no los puedas decir. El problema es es que también después se puede interpretar como que lo que tú le dices a una persona, por ejemplo, por WhatsApp, es un acto terrorista.
Imagínate si después yo estoy hablando con una persona y le digo algo en relación a, a lo que es llamar a santidad a una persona, también se puede considerar como un acto terrorista. Si eso genera nerviosismo, preocupación en la gente, si esta ley quedó hecha de, mira, yo me puse a anotar una serie de críticas a la ley que encontré los problemas. Y mira, primero, ambigüedad en los conceptos referidos a la noción de dolo terrorista y temor en la población. Dolo terrorista y temor en la población. Quedó en el aire, muy ambiguo, pero quedó ambiguo para poder ser interpretado a partir de los estándares internacionales. Es decir, ya no hay un nacionalismo, lo que tenemos acá, o un patriotismo, lo que tenemos acá es un globalismo imponiendo la interpretación de la ley. Además, en esta ley se indica que todo el material recopilado en la investigación, luego de haber sido utilizado, debe ser destruido. Ahora, ¿por qué? Imagínate, porque después de que se hace la investigación y se te acusa a ti de algo, tú siempre tienes después la posibilidad de ir y reabrir el caso para demostrar que realmente no eras, el juicio que se te hizo estuvo equivocado, ¿cachai? Que la condena y la pena fue equivocada. Pero ¿qué pasa si tú destruyes toda la información? Ya no puedes volver a reevaluar los datos, no puedes reabrir el juicio. Por lo tanto, si fuiste acusado erradamente como terrorista, ya no tienes forma de poder volver a luchar por reabrir el juicio, reabrir el caso para demostrar nuevamente tu inocencia. Es tremendo. O sea, te enjuician una vez y de aquí no hay derecho a réplica. No se hace diferencia entre la vida digital y la física. Vale lo mismo que yo diga algo en redes sociales a que lo haga en la realidad. Es decir, si yo digo, oh, ¿sabes qué? Deberíamos derrocar al gobierno, y lo dije en redes sociales, eso se asume como que yo realmente estoy en la vida física derrocando al gobierno y lo quiero destruir. No hay diferencia. Entonces, el INSICACHE, obviamente, un seguimiento total de la población, no hay resguardo, va a haber un seguimiento en donde tú estás, estarás, estuviste, con quienes hablaste, lo que hablaste. Obviamente, está hecho, esta modificación a la ley antiterrorista está hecho para resguardar al Estado, no a los ciudadanos. Y aquí todos los partidos políticos en Chile se pusieron de acuerdo. La idea es resguardar al Estado para que la población chilena no pueda quejarse cuando saquen leyes, cuando aumenten los impuestos, cuando vayan haciendo un montón de cosas que ya están haciendo. Y por último, el artículo 13, ¿ya? El artículo 13 permite que el fiscal pueda exigir la entrega de información y evidencias a terceros involucrados, sin la necesidad de una orden judicial. Imagínate. O sea, viene un fiscal y dice, ¿sabe qué? Usted es esposa de Felipe Mujica, que lo estamos investigando, páseme el celular. ¿Tiene una orden del juez? No, yo no tengo una orden y la ley dice que usted me lo tiene que pasar porque yo se lo pido. Y después de que yo use su celular, tengo el derecho como fiscal a destruir su celular. O sea, te das cuenta, mira, es el estado distópico orwelliano de 1984. Así, total, yo lo encuentro una brutalidad, esto es tremendo. Yo creo que esto debería estarse discutiendo en televisión, en las noticias abiertas. Nadie lo discute, no. Hay gente pero es una brutalidad. Y Totalmente, la Felipe, gente, totalmente. Esto es lo que está diciendo, esto de crear leyes ambiguas, lo hacen a propósito, ¿no? Estos vacíos legales que crean son justamente para después reinterpretarlo y usarlo a disposición de las acusaciones a disposición del Estado, ¿no? así es, Eh, es decir, quieren, en vez de resguardar al ciudadano del Estado, resguardan al Estado de los ciudadanos, ¿eh? Y ahí ya se quiebra la democracia, el concepto de democracia. No es el gobierno del pueblo, es el gobierno del Estado. Y por así supuesto es. que está directamente relacionado con el Partido Comunista Chino. Ayer yo publiqué en mi Instagram, acá en Argentina, ya están muy desfasados con el tema de ir en contra del cristianismo, Ujú. incluso ahora que está mi ley. Hubo un programa de streaming donde hicieron una parodia de un pesebre viviente donde salía Jesús por abajo de María y se ponía a fumar y a promover la marihuana. Es
una burla directa contra la figura de Cristo, contra la figura de nuestro Dios. Si esto hubiese pasado con la religión judía o con la religión musulmana, Uh, se hubieran comido tremendo juicio, por lo menos, y el repudio sí, de la sociedad. sí, Y esto lo vimos también en la inauguración de los Juegos Olímpicos, ¿no? totalmente. Esta burla al cristianismo donde el primer análisis que podríamos observar es la opinión pública, ¿no? ¿Qué dice la gente con respecto a esto? ¿Por qué defienden al judaísmo si lo atacan o a los musulmanes, ¿no? A los palestinos, Sí, pero no al cristianismo? Y la opinión en general de la gente es, bueno, que se joda el cristianismo, no nos importa. El cristianismo en otro tiempo, con la Inquisición, perseguía a los disidentes y, bueno, ahora que se la banquen, ¿no? Hay una doble vara con respecto a esto. Y yo creo que es hora de ponernos firmes, de defender nuestra fe, de defender nuestra religión, nuestra libertad de culto, ¿no? Porque son derechos naturales, o sea, derivan de la dignidad humana de la persona. No es el Estado el que nos otorga libertad y derechos, ¿no? Los derechos son anteriores al Estado, son derechos naturales, porque los seres humanos estamos dotados de razón y de conciencia. Por eso es fundamental que podamos promover desde nuestros espacios un correcto entendimiento de lo que es la naturaleza humana, que de allí deriva todo. De así. paso hago promoción para mi próximo libro porque estamos tratando y abarcando el concepto de naturaleza humana frente al transhumanismo. ¿Cuáles son las problemáticas que hay con eso, ¿no? Bueno, Felipe, desde ya muchísimas gracias. Fue muy valiosa la información que nos brindaste hoy desde este querido país, Chile. Y para finalizar quería pedirte una conclusión, ¿no? Que podamos sacar de este día, de lo que hemos hablado hoy. Yo creo que la sociedad civil debe entender, debe entender que hay, como tú muy bien dices, derechos que son naturales, pero esos derechos vienen a la par de responsabilidades. Y aquí yo voy a decir algo específicamente para los cristianos. El cristiano habla mucho acerca de acá en Chile por lo menos, de la ley de libertad de culto, el derecho que nosotros tenemos a hacer profesión de nuestra religión cristiana. Gloria a Dios, yo soy cristiano, lo comparto. Pero ese derecho a la libertad de culto implica una responsabilidad e implica que tú entiendas y te informes de qué es lo que está pasando respecto a las leyes que están comenzando a señalar que tú ya no puedes predicar el Evangelio. Hoy día tenemos la hermosa posibilidad de predicar el Evangelio, pero no nos damos cuenta que nos tenemos que ser responsables de esas leyes, porque voy a decir algo que tal vez, bueno, sí se relaciona. Muchas veces a mí la gente me dice, no, es que la iglesia no se tiene que meter en política. Yo les digo lo siguiente, ¿sabes qué? Predicar el Evangelio es un acto político, porque política significa vivir en comunidad. Cada vez que tú hablas del Evangelio, lo haces en una comunidad. Por lo tanto, predicar el Evangelio es un acto político. Si los cristianos no entendemos que somos agentes políticos, que tenemos que alzar la voz y que nuestro discurso se va a traducir en modificaciones políticas, no vamos a estar asumiendo la responsabilidad de lo que significa predicar el Evangelio y ser sal y luz acá en la tierra. Para terminar, yo estoy con mi esposa, estamos sirviendo en un ministerio en nuestra congregación que se llama La Voz del Vulnerable, ¿ya? Y me tocó y me está tocando hacer una especie de taller sobre cómo la iglesia cristiana ha sido quien históricamente se ha levantado para luchar por los derechos de los niños vulnerados. Y sabes que cuando tú haces un recorrido de la historia, tú te das cuenta de esto. El Señor Dios siempre ha levantado a cristianos que han luchado en contra de las leyes injustas. ¿Qué pasa hoy día con la iglesia? Que la iglesia se calmó, se relajó y ya no le interesa luchar en contra de las leyes injustas. Creo que es bueno que comencemos a pensar de que ser cristiano y predicar el Evangelio es más que ir los días domingos a la iglesia.
de ser agentes de cambio real. Eso, estimado Gabriel. Espectacular cierre, Felipe. Muy buena esta última reflexión, porque entendemos que no solamente es una guerra espiritual, sino también cultural. Y para eso, sí o sí, estamos sujetos a lo que pasa en la política. Así que desde ya, Felipe, gracias por esta entrevista, gracias por brindarnos esta información. Y bueno, ahí nos estamos despidiendo de este primer vivo en este canal. Muchísimas gracias.